de la mano. El trabajo que se hace arriba, de cierta manera, refleja los resultados en lo de abajo. Y estábamos viendo en esta cuenta cómo es posible que una cuenta, para que nos hagamos una idea, que por ejemplo tiene solo 6 directos, ¿cómo ha cobrado $20,000? Pues es obvio que esa persona no ha comprado 2 cestas. No estamos diciendo mentiras. Hagamos la cuenta. Con 2 cestas serían, digámoslo, $20. ¿A qué horas con $20 va a ser 20,000? Tendría que traer 1,000. ¿No es cierto? Y haber ciclado 1,000 veces, ¿no? Es una apuesta que también ha hecho considerable, nivel 10, nivel 9 en la de arriba, nivel 10, nivel 9 en la de abajo. Ahora, ¿le ha presentado beneficios? Obviamente, pues vemos que en la canasta 10 ha generado beneficios desde abril prácticamente, 6, el 10 de abril, 3 pagos. Es decir, prácticamente con un solo pago se le ha devuelto el valor que él aportó. Nos llamamos en inversión que él aportó para quedarse con su cesta. Si le llega otro pago, pues ya es un 100% de ganancia, porque le llega siempre el 100% de los números, ¿ok? Sé que hay más preguntas, vamos a empezar a mirarlas ahorita para resolverlos, ¿sí? Ya vamos a mutear el chat entonces para que las personas se concentren un poquito. Las personas nuevas no estamos en presentación, los invitamos a las 3 y a las 8 de la tarde. En este momento, muchachos, tenemos una sorpresa para ustedes, algo muy importante, muy interesante. Decidimos y tuvimos que hacerlo a esta hora porque básicamente el tiempo y la hora geográfica no nos lo permite. Yo creo que la persona más indicada en este momento para que nos acompañe un rato, no va a ser mucho tiempo, pero que nos comparta un poquito acerca del proyecto, es precisamente el desarrollador mismo. En este momento tenemos en sala, acompañándonos desde Georgia, Europa, el desarrollador del proyecto, el señor Lado Okovnikov, ¿ok? En este momento está en sala. Vamos a ver, ahí está Lado. ¿Listo? Lado, how are you doing today? Good morning here from Colombia. Good afternoon to you in Georgia. We feel more than pleased and thankful for having you today between us during this particular Zoom call. Can you just say hello to the people here and let's share a little bit about the project? Hello, everyone. Nice to meet you. You are one of the most powerful team. Thanks, Lado. Bueno, muchachos, este es Lado, el desarrollador del proyecto. Él actualmente se encuentra en Georgia. Tenemos unas preguntas que hemos preparado para compartir con él. Lo vamos a tener por unos minutos. Acaba de darnos pues las gracias de participar acá y básicamente nos está diciendo que este es uno de los grupos más fuertes a nivel mundial. Lado, well, let's share a little bit about the project. Let's just start just by knowing a little bit about what did it lead you, or what were your motivation? What was your motivation when you were thinking about developing or creating this particular project? What led you to develop the project? You know, the matrix is the most effective system in MLM, which has already been tested on many years of practice. So the only element missing was total decentralization. So that is what we have implemented in the forsage project. Ok, básicamente que definitivamente los sistemas más poderosos son los sistemas matriciales y definitivamente el componente que estaba faltando para poderlo traer, digamos, masivamente era el sistema o el componente de la descentralización. Sin la descentralización todavía faltaba un elemento fundamental para poder, digamos, llevar ese sistema a un nivel más elevado. Y apenas se dieron cuenta de que lo podían descentralizar, de que lo podían usar en la tecnología que la estamos usando, pues obviamente él comenzó con el desarrollo. Claro, regarding the project itself, forsage, what would be or what is the real difference between forsage and the other type of projects that are currently in the market, like the Delta project or the other matrix projects? How can you understand? How can we could understand easily and fastly that particular difference? Okay. Forsage is the first and the only matrix project on a smart contract. Some call other smart contract a matrix, but this is a mistake. The difference is that the matrix is a long-term project. Other smart contracts have limited growth opportunities,
We saw this in practice when our structure in another projects grew and revenues decreased. But in forsage, your growth is not limited. You can become a dollar millionaire here. Great. Well, básicamente él está diciéndonos que en realidad los otros proyectos que existen no son realmente matrices, porque a medida que pasa el tiempo y se entra con más cantidad de usuarios, definitivamente la tasa de ingresos empieza a bajar. Dice que definitivamente el único proyecto realmente como matriz que pueda ser sustentable en el corto, mediano y largo plazo es forsage. Y eso implementa y obviamente trae una ventaja muy superior acerca de los otros proyectos, porque a medida que se crezca, y eso lo hemos evidenciado, o se evidencia en otros proyectos, los ingresos simplemente ya no llegan. La cantidad de aportes empieza a dejar de subir por la complejidad de la matriz. Y finalmente, pues él comparte, dice que realmente enfocándonos haciendo el proyecto, lo dice, pudiéramos ser millonarios realizando el proyecto. How can we learn a little bit, or what would be your best explanation about how the X4 works? What is the dynamic behind it? Or what is the idea, the logic, how this spillover is distributed, just to get like an idea? You know, for the balance of marketing, it is the interaction of X3 and X4 programs that is important. X3 motivates everyone to take action, and you get all 100% of the income from your matrix X3. And X4 creates team interaction, and it's beneficial for you to activate the slots as soon as possible, because it increases your chances of getting spillovers. Ok, bueno, básicamente como está pensado el plan de distribución, él lo llama marketing, pero para nosotros sería el plan de compensación de aportes, que nosotros podemos entender marketing es de promoción, compensación son los aportes. Básicamente dice que el tema es de que está pensado de una manera que la matriz X3 nos motive a la acción, nos lleve a trabajar por nosotros mismos independientemente del resultado. Y obviamente entre un trabajo más estructurado se haga en la matriz X3, los beneficios se van a ver potencializados en las ganancias o en los aportes que se van a recibir en la matriz X4. Eso es básicamente lo que nos comparte. Es un sistema que va de la mano, como lo hemos mencionado, trabajando el uno con el otro, enfocándonos en el X3. For those that recently are thinking about joining the project, or perhaps for those that are still hesitating in which team they would like to be in, what would be your thoughts, your advice? For instance, like the team of us, that the team that we are currently building, that we are currently deploying in this part of the world. Beginners beginners can only envy, because you are in a very strong team, you everyone, which means that you can have more chances to learn how to build a business faster and have a good support. Great. I think it's clear. Yeah, just to make it clear for them, you know, some people are still hesitating, so that's why, okay? So, básicamente, muchachos, que para las personas que son nuevas o recién están comenzando y de pronto están perdidos y dicen, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? La pregunta era que qué tan importante era tomar acción y participar en un equipo como el que nosotros estamos construyendo con todas las personas que ya están participando activamente en este super equipo. ¿Por qué sería beneficioso para ellos? Y él dice, obviamente, es claro, si yo fuera una persona que fuera nueva, estuviera comenzando, definitivamente ustedes están en un equipo muy poderoso y obviamente ahí se pueden beneficiar de todo el trabajo, de todo lo que están haciendo y obviamente para que puedan construir y llevar su negocio a explosionar más rápido. On the other hand, what would be your thoughts about Ethereum? Do you have any particular like forecasting for this year? What is your deep feeling about this particular coin? And on the other hand, for those that are recently trying to, you know, get involved in the project and perhaps their transactions are still stuck in the blockchain network,
what would be the recommendation? You know, there are many ways about. I can telling about cryptocurrencies too much. So if to say more simple, Ethereum is the top cryptocurrency. Is the one of the two top. Yes, Bitcoin and Ethereum. So now in the world right now, as you can see, there are more and more events are happening that will make cryptocurrencies as well as decentralized systems even more in demand. Therefore, in the long run, there will be very great growth, I'm sure. Bueno, básicamente, pues él dice que hablar de criptomonedas es todo un tema complicado, pero pues que como nosotros lo podemos ver y a su manera de ver las cosas, Ethereum está entre las dos primeras criptomonedas y no es la más poderosa y que definitivamente en cualquier momento, mediano a largo plazo, definitivamente la explosión del crecimiento de Ethereum pues va a representar obviamente un potencial de ganancias enorme al adoptar este tipo de tecnología basados con Ethereum, utilizando esta tecnología. And regarding about the website, the one that we used to see the information, because that's pretty much what it is, right? Where we can trace down our interaction with the contract. We do realize that there is some work going on, and maybe in the future, in the upcoming days or weeks, there will be as well more work on the website. What we can expect for the next days about the information on the website or new features or something like that, just to have an idea to share what can we expect in the future with the site. In the near future, we will place the forsage website domain on the IPFS. It is interplanetary file system. Thus, Afterburner will become, forsage will become more decentralized. And it can be called the first interplanetary MLM project. Wow, interplanetary. That's the protocol, interplanetary, okay? Yes, it is. It means that nobody can do anything with this website. Nobody. It is decentralized, full decentralized, new system. Bueno, prácticamente. You can find it in Google, IPFS. IPFS. Okay. Yes, Interplanetary File System. Básicamente nos comparte que le estamos preguntando acerca de algunos temas en el sitio web que podremos esperar, de algunas modificaciones, actualizaciones. Él dice que el sitio web lo vamos a mudar dentro de poco a un dominio, a una tecnología que se llama IPFS y traduce Sistema Interplanetario Súper Rápido. Así se llama esta tecnología, y que lo que básicamente va a hacer es ser el primer prototipo de un modelo de una matriz puesta con un contrato inteligente en un dominio completamente descentralizado. Sería algo completamente novedoso y que eso lo veremos dentro de muy poco, y que al mismo tiempo el sitio es súper seguro, jamás será hackeado ni nada, y sigue prestando básicamente esa tecnología. There is one of two questions between the room, okay? I just want to, take a look at one of two of them, not to make it too longer for you. For instance, what is the time zone of the website? Time yeah, zone? Yeah, like when the site says at 2 p.m., 3 p.m., what time zone is that? Is Europe? Is North America? Because we are from Russia. I'm from Russia. I'm living in Georgia, but I'm from Russia. So Moscow for us it is. Okay, that's the time zone. Ahí está el tiempo de la página en tiempo real. Para la información que vemos está basada en Rusia, ¿ok? En Asia, ¿ok? De pronto por eso las diferencias que podamos tener ahí. On the other hand, I'm from another side of the earth. Yeah, absolutely. Yeah, pretty much like 9 hours difference between, two continents, right? Lo otro, the other thing was like we can consider ourselves like the first teams
when it comes to forsage, to build a real community based on a totally decentralized project. This is like the first one. We can consider ourselves like this is the first totally decentralized project. Forsage? No, no, no. It is not first, but previous projects you maybe know, all of them are Delta. Okay. If we talking about MLM, because there are many many other projects, but in Matrix it is first. And for right now, it is the only Matrix project. Ok, que si nosotros seríamos como el primer proyecto realmente descentralizado utilizando ese tipo de tecnología, no lo somos, porque hay otros proyectos tipo Delta que sí son también descentralizados, pero nosotros tendríamos el proyecto más fuerte por las limitantes que definitivamente tienen los proyectos basados, digamos, en las matrices Delta. Entonces eso haría uno muy diferente, ¿ok? Well, finally, Lado, can you just say hi to all Latin American people from Colombia, Mexico, Panama, Costa Rica, Argentina, Venezuela? We are pretty much building the first and maybe the most strongest one team in this part of the world. And we feel more than thankful and grateful for having you today. You can share something to us for all this big community that believes strongly in the project. Yes, I'm very glad to meet you, Colombia, Argentina, Venezuela, Mexico. Venezuela, Mexico, all Latin America. Yeah. So I don't know what did you say? If you want to say just hello and keep going on, or some words to all of us, because we have people from around in this time, like more than 600 people for all over those countries. So if you want just to say something for this community, would be really appreciated. I just want to say hello, and now we're working. We're going to make many new things. It will be surprised. So I'm sure that we will grow and grow and grow. We will be the MLM project #1 in the world. We have everything for that. So the best thing what you can do to study marketing, because some people, they know marketing, but not very much. And it is one of the secrets why some people are very successful, because they know, they understand for themselves, and they can to explain to others marketing and how the system is working, because system is really very, very powerful. Yeah, absolutely. Completely agree. Bueno, muchachos, ahí está. Muchísimas saludes para todos. Muy contento de estar con nosotros. Tenemos un proyecto, quizás el mejor sistema de marketing multinivel en línea. Un proyecto para años, para años, para años. Obviamente parte del tema de prepararse, entenderlo y saberlo comunicar. Y definitivamente con esa visión y ese enfoque podemos lograr unos grandes resultados, porque el proyecto está para durar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Well, Laro, thank you very much for sharing this time with us today, okay? Maybe we do hope to see you again back in the future, you know, but at this time, okay, on Sunday, we really, really appreciate it to spend some time with us this Sunday morning here in Colombia and this Sunday afternoon in your country, okay? Keep in touch. Keep doing an excellent job. Thank you very much. Appreciate it. Bueno, muchachos, ahí está básicamente la propuesta del día de hoy. El desarrollador mismo de esta super mega máquina, las personas que de pronto quieran colaborar ahí o apoyarnos con un uno nos gustó, llenemos ese chat a ver si, para ver que podemos traer personas a que nos compartan a nosotros definitivamente desde donde se hace este proyecto con todas las de la ley. Espero pues que esta reunión haya sido muy, muy útil, muy productiva. Tuvimos al desarrollador mismo desde Georgia, en Rusia. Su inglés y el mío de pronto no será el mejor, pero pues
Ahí tratamos de hacerlo de la mejor manera para todos ustedes. Un abrazo, nos vemos entonces esta tarde, presentación y de vuelta por la noche. Vamos con toda. Un abrazo, feliz día.